del seleccionado en origen único, el Patagonia Blend, el café más reconfortante al que se puede aspirar en una gélida mañana magallánica como esta del Día Internacional de la Prensa, del Día Mundial de la Prensa, hoy día 3 de mayo. Permítanme, brindo con un café blend. ¿Tenemos Franco ya en la línea? La vamos a tener dentro de un instante. Esperamos que así sea, a la subdirectora subrogante del Hospital Regional de Punta Arenas, la doctora María Isabel Ubilla. Porque claro, queremos hablar de estos temas. Primero queremos saber cómo está. Ella vivió por un periplo muy complicado, muy difícil. Hubo cadenas de oración por su recuperación. La gente le entregó sus mejores vibras porque es un personaje de esta ciudad de Punta Arenas. Y que ahora ha asumido las riendas en un momento de importantes desafíos en el hospital regional, en el hospital Lautaro Navarro, porque bueno, los diarios de la ciudad, nosotros recabamos informaciones permanentemente de salud, tenemos como invitado aquí al Ceremi y llegamos a conclusiones de que Magallanes es la región con el mayor aumento de casos confirmados del país. El COVID-19 en la urgencia del hospital clínico, entre 4 y 5 pacientes se ingresaron al box de reanimación respiratoria en un día. 35% de las atenciones de emergencia del principal centro asistencial de la región corresponden a patologías respiratorias. Entonces, sobre esto queremos hablar con María Isabel Idulla. Doctora, ya está junto a nosotros, un gusto, muy bienvenida a Polar Comunicaciones. ¿Cómo está María Isabel? Buenos días. Hola, buenos días. Muy buen inicio de semana para todos. ¿Cómo se inicia esta semana, directora subrogante, en el hospital de Punta Arenas? Estamos preocupados porque se dice que hay cada vez menos camas, menos posibilidades de atender a quienes recurren al principal centro hospitalario. ¿Cómo está el hospital de Punta Arenas hoy? Efectivamente no fue un buen fin de semana para nosotros aquí en el hospital. Tenemos en este momento solo 2 camas UCI disponibles. ¿2 camas UCI? Sí, de las 24 camas UCI que tenemos habilitadas. Estamos sin camas UCI y tenemos pacientes en cánula nasal en urgencia. Perdón. El escenario para nosotros... Y de estas 24 camas UCI, ¿cuántos son usados por contagios por COVID-19? No sé el número exacto en el día de hoy, pero en su mayoría son pacientes COVID más jóvenes que en la ola anterior, que están en ventilación mecánica. Esas son las lamentables noticias para partir la semana. Caramba. Es un escenario que nos preocupa muchísimo. Estamos diseñando, estamos poniendo en práctica ya en el hospital no el plan B ni el plan C, sino que el plan D para complejizar camas y derivar nuestra atención nuevamente 100% al COVID. Cuando ya habíamos logrado empezar a normalizar la atención a los otros pacientes que han estado dejados un poco de lado por dar respuesta a la pandemia. María Isabel, ¿ha sido necesario en esta oportunidad utilizar camas del Hospital de las Fuerzas Armadas y de la Clínica Magallanes, por ejemplo? Sí, durante el fin de semana pasado tuvimos una situación similar y se determinó cambiar el modelo el servicio determinó cambiar el modelo que habíamos estado utilizando, en que solo el hospital clínico recibiera a los pacientes COVID graves en UCI y definió que en ese momento se aperturaban las camas de la Clínica Magallanes y del Hospital de las Fuerzas Armadas a recibir casos de pacientes en ventilación mecánica en los 2 establecimientos. Eso hace que en este momento haya una paciente
COVID en el Hospital de las Fuerzas Armadas en ventilación mecánica y otros 3 pacientes con otras patologías también en ventilación mecánica en el Hospital de las Fuerzas Armadas, y a la Clínica Magallanes se han trasladado también rebalses del hospital, y además se han aerovacuado 5 pacientes al norte del país en lo que va transcurrido esta semana. Doctora Isabel Iduya, ustedes son escuchados en la mesa que conforman las autoridades para tomar decisiones y estas ser transmitidas a Santiago para la resolución final, digamos, para las fases distintas por las cuales hemos atravesado. Porque tuve la oportunidad de escuchar este fin de semana al presidente del Colegio Médico y él fue absolutamente crudo o realista en sus declaraciones. Y él dice que no entiende del por qué las autoridades no pasaron a fase 1 el fin de semana recién pasado, cuando el hospital ya no soporta más la cantidad de infectados que llegan y hay que tener camas disponibles, y desafortunadamente, porque esto también ocurre y ocurrió la semana recién pasada con accidentes que obligaron la hospitalización de pacientes de forma urgente y donde incluso una joven vida se perdió. La verdad es que nosotros hace ya unas 3 semanas venimos advirtiendo a las autoridades del servicio y por su intermedio al resto de las autoridades de la situación crítica de ocupación de camas que tenemos en el hospital nuestro. La preocupación dentro del hospital es real. No tenemos mucho margen de movilidad en este momento, y la ocupación en el norte del país hace que nuestra estrategia, que fue tan exitosa durante el año pasado, que nos permitía aerovacuar pacientes al norte, en este momento no sea una herramienta que podamos utilizar. Estamos muy preocupados. Esto tiene que ver con definiciones que no responden a los planteamientos en este momento que se están haciendo desde el hospital. Es necesario también apelar a la comunidad. Perdón Isabel, pero ¿cuál es el planteamiento que se está haciendo desde el hospital a las autoridades regionales? Nosotros planteamos hace una semana desde el hospital que era necesario cuarentenar la ciudad como una manera, por al menos unos 15 días, para disminuir la movilidad y lograr bajar un poco la carga de pacientes que están ingresando en situación crítica a nuestra UCI. Eso se planteó con fuerza el fin de semana pasado. Durante la semana nos vimos un poco más desahogados, pero llegamos al fin de semana y nuevamente anoche estuvimos hasta la 1 de la mañana redistribuyendo pacientes y buscando qué alternativas tomar para redistribuir los pacientes que estaban ingresando. Esa situación es realmente preocupante y no sabemos, a pesar de que la tendencia que se ve es hacia una disminución de casos, eso no se ha reflejado en la ocupación de camas críticas del hospital clínico ni en los otros establecimientos de salud. Ahora está llegando gente más joven. A lo mejor hemos disminuido la cantidad de fallecimientos, lo que no significa disminuir la cantidad de internos en el Hospital Clínico de Punta Arenas. ¿A qué se debe? ¿Esta es una nueva cepa? ¿Se exponen más los jóvenes? Se decía que antes los jóvenes no se contagiaban, que el peligro acechaba a los mayores de 65 años. ¿Hizo efecto realmente la vacuna para impedir que se llegue al hospital? ¿Cuál es la mirada que usted tiene con la experiencia personal que vivió, María Isabel? Sí, bueno, la verdad es que efectivamente el promedio de edad de los pacientes que están ingresados en la UCI no ha disminuido tan significativamente con respecto a las olas anteriores.
Lo que sí es llamativo es que la consulta y la hospitalización se está produciendo efectivamente en pacientes más jóvenes. Yo creo que las causas son sumatorias. O sea, nuestra población de más riesgo, que son los adultos mayores, se vacunaron y ya están con la segunda dosis puesta. Ellos fueron súper responsables y entendieron el llamado y se vacunaron. También son bastante más responsables en las medidas de distanciamiento social. La gente más joven, en cambio, tiene menos temor, ya piensa que en realidad están lejos del riesgo de enfermar y morir, o piensan que quizás van a tener una enfermedad muy leve, y la verdad es que no está siendo así. Tenemos gente muy joven en este momento con neumonía grave. Entonces el llamado es a que traten de postergar y de evitar las reuniones sociales en forma masiva que se están haciendo, mantener el distanciamiento social, usar mascarilla y evitar al máximo la movilidad. Mientras no tengamos una inmunidad de rebaño que se alcanza con un 70% de vacunación con las 2 dosis, no vamos a estar protegidos comunitariamente frente a este virus. Respecto a las nuevas variantes de virus, no tengo mayor información. Nosotros no hacemos estudio acá en la región. Sé que se iban a enviar algunas muestras para tipificación en el norte del país. María Isabel, ¿cuál es la experiencia vivida por ustedes a través de este año y fracción que estamos acompañados por este COVID-19? El COVID-19 se contagia más frecuentemente dentro de 4 paredes, en domicilios no ventilados, o también puede ser que el virus se encuentre suspendido en el aire y por aquello no se evita de que la gente se desplace por las calles. ¿Se pueden desplazar al aire libre con tranquilidad usando la mascarilla? Lo que nos ha enseñado este año de convivencia con el COVID es que el contagio más frecuente es el que se realiza en reuniones con personas sin mascarilla. Es decir, estar a menos de 1 metro de distancia entre uno o varias personas, sin el uso de mascarilla, es el factor más relevante en el contagio. Y eso lo hemos visto todos. ¿Qué significa? Que sobre todo en las reuniones o en los trabajos, en el área, sobre todo en las áreas comunes de trabajo sin mascarilla, eso es una fuente de contagio. Cuando uno hace una reunión social y se va a alimentar, uno deja la mascarilla y ahí viene el mayor riesgo de contagio. En realidad, el caminar con mascarilla lo que busca es prevenir los contactos con otras personas. Aquí nos conocemos harto, entonces uno se para frecuentemente a conversar directamente con otra persona. Solo el uso de las mascarillas, el lavado frecuente de manos nos está protegiendo. Y el distanciamiento social, obviamente. Hoy el diario La Prensa Austral trae como titular: brotes en Pesquera y Buque representan el 9.5% de casos activos por COVID en la región. Y hay muchos que podemos poner en duda este número, 9,5, cuando se ha logrado detectar un número importantísimo. Cuando aquí se va a la baja, aparecen estos números que son a ratos estremecedores y que son focalizados en Pesquera y ahora en Buque Factoría.
¿Es tan así que es solo un 9,5% y el resto pertenece, vale decir, a la irresponsabilidad de todas las vecinas y vecinos de la región de Magallanes para tener esta altísima tasa de contagios? No tengo información de dónde sale esa cifra, pero lo que sí es importante es que hay un número no menor de personas que son asintomáticas. Hacen la enfermedad, pero sin tener ninguna sintomatología. Y esos son los que propagan de manera más frecuente el virus. Y lo hemos visto de manera importante en casos. Nosotros hacemos testeo en pacientes que están hospitalizados en forma semanal, y nos hemos encontrado, y entre los propios funcionarios, y nos hemos encontrado con personas que no tienen síntomas y sin embargo están contagiados. Esas personas son las que mantienen el contagio en la comunidad también. Por eso la estrategia del VAC que se está haciendo, que se está pesquisando en distintos puntos de la ciudad. En realidad el virus, más que decir el culpable es el del lado, para que podamos salir de esta situación tenemos que como comunidad organizarnos y realmente pensar que no vamos a estar libres de enfermar mientras no tengamos la inmunidad de rebaño y mientras no seamos más cuidadosos entre todos. Y entre esos caen las empresas, pero también la conducta personal de cada uno de nosotros. La cuarentena, usted sugiere que debe ser concretada en el próximo informe de salud para detener el contagio en Magallanes, o buscaría otra alternativa, que yo no sé cuál es, más el de cuidarse, de quedarse en casa lo necesario, el lavado de manos, el uso de mascarilla y la distancia social. No se ha invitado otro método más para evitar el número de contagios. Solo la cuarentena, y no siempre la cuarentena ha dado los resultados esperados. Por eso, yo creo, en lo personal, nosotros solicitamos ya la semana pasada realmente pensar seriamente en realizar una cuarentena, pero una cuarentena corta y en serio, porque la última cuarentena que tuvimos, por ser tan extendida, finalmente no era respetada por muchísima gente. Yo no sé si realmente sea 100% efectiva, pero por lo menos lo que sí ha demostrado es que disminuye la presión sobre el sistema de salud. Nosotros funcionamos como una isla. En este momento tenemos menos posibilidad de hacer un puente aéreo y aeroevacuar pacientes al norte del país, porque todavía hay mucha ocupación de camas UCI. Por lo tanto, lo que necesitamos es por lo menos, como decíamos al principio, aplanar un poco la curva de contagio. A eso hay que agregar la responsabilidad social de hacer caso de las medidas que se han repetido incansablemente y también insistir en la asistencia a la vacunación. Esta semana parte la vacunación a grupos más jóvenes, que es exactamente el grupo de pacientes que está llegando al hospital. Insistir en que vayan a vacunarse. Es tremendamente importante lograr la inmunidad de rebaño al menor tiempo posible. De lo que sabemos nosotros, los países que han tenido mayores éxitos son aquellos que han utilizado una vacunación rápida, pero también medidas estrictas de disminución de la movilidad dentro de las ciudades. Por lo tanto, yo creo que por ahí podría ir la cosa. María Isabel, nos alegramos muchísimo de verla bien, créame que para mí ha sido un gusto, sabe que le tengo profundo cariño y mucho afecto, a seguir cuidándose y ya estaremos en contacto cuando la circunstancia así lo requiera. Muchísimas gracias, doctora María Isabel Iduya.
Un gusto para mí también, don Vladimiro. Muchos cariños. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. María Isabel Iduya, hoy directora subrogante del Hospital Regional Lautaro Navarro, estaba con nosotros ampliando informaciones respecto a cuál es el estado actual de la pandemia del COVID-19 en la ciudad de Punta Arenas, a escasos días, ¿a cuánto? A 15 días, a 13 días de las elecciones, 12 días del día 15 y 16 de mayo. Se puede venir una nueva cuarentena y no queremos ser alarmistas. Lo hemos escuchado en voces, primero de la intendenta de la región y luego de la directora del Hospital Lautaro Navarro.